Hola a todos los amantes del diseño y los viajes. Hoy estamos en el lugar más chic y creativo de Miami, el Miami Design District. Este es un lugar que no puedes perderte si visitas la capital del sol. Este sitio es como un paraíso para los amantes del arte, la moda y la buena comida. Vamos a explorarlo juntos y te daré una guía rápida para sacar el máximo provecho de tu visita. Mira, por acá se puede. Y vamos a iniciar este recorrido estacionando el auto, pero no en cualquier parqueo, garage o playa de estacionamiento, como lo digas en tu país, al lugar donde estacionas los autos, sino en un museo garage. Sí, así se llama este lugar ubicado entre las calles 90 y 41 del noreste de Miami y que te recibe con una fachada espectacular, diseñada por el arquitecto y curador de arte Terence Riley. La fachada involucra una serie de imágenes y creaciones de varios artistas trabajadas individualmente sin conocer el trabajo del otro, produciendo una obra final donde los componentes no necesariamente coinciden, pero fluyen juntos en una composición lúdica y alucinante. Ya dentro del parqueo comenzamos a toparnos con algunas señales de lo que encontraremos en nuestro recorrido por este distrito. Algunas obras de arte, instalaciones coloridas, algunos o varios Tesla, incluido estaciones de carga para estos carritos que más de uno sueña con tener. Y claro, una forma diferente y creativa de salir del garage. Deslizándote por el tubo hasta el siguiente piso. También tienes esta otra escalera y finalmente tienes el puente de sogas. Sea cual sea el que escojas, queda advertido que es a tu propio riesgo. ¿Te animas? Déjame en los comentarios por cuál camino irías tú. Antes de salir del Museo Garage te dejo la tabla de precio del estacionamiento. Aprovéchala bien, que de seguro será lo más barato que encuentres en este sitio. Ya en la calle te quiero contar algo de la historia de este lugar que nació hace poco aquí en Miami, debido a la genial idea de Craig Robbins, un inversionista que adquirió diferentes edificios allá por el año 2010 en una zona algo descuidada de Miami, donde la droga, la gente sin hogar y la violencia había encontrado su guarida. Robbins no solo compró varios edificios en un área de 18 calles, sino que convenció a los dueños de varios negocios de venta de muebles y artículos de lujo de abrir sus tiendas aquí, además de contactar a diferentes artistas, entre escultores, paisajistas y pintores, para que diseñaran obras que fueran exhibidas permanente en el naciente distrito. El resultado, un lugar que desde hace poco más de 10 años se ha convertido en el punto más cool de Miami, donde converge la cultura, el arte y la gastronomía. Y claro,
también los creadores de contenido. Aquí hay mucho que ver, pero comencemos por las tiendas. El Design District está lleno de boutiques de diseñadores de renombre mundial, más de 120 tiendas insignia que ofrecen desde ropa de alta costura hasta accesorios únicos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para lucir con estilo. Claro, siempre que tu bolsillo te lo permita. Tremendos carros que se manejan por aquí, pero es que aquí, venir por aquí hay que tener dinerito para comprar. Entre las marcas que se han afincado aquí están Balenciaga, Fendi, Dior, Rolex, Cartier y claro, no podía faltar Louis Vuitton. Colas que se hacen en las tiendas para poder ingresar a comprar, todo muy ficho, como diríamos en mi país. Esta es la tienda de Dior frente a la de Louis Vuitton y al costado de Valentino. Cada una de las tiendas tiene además su propio portero que está en traje, todo un lujo. Pero si eres de aquellos como yo, que no te alcanza para comprarnos un Rolex, al menos te garantizo que disfrutarás esta visita admirando el imperdible arte callejero que atesora este lugar. Cada esquina está llena de sorpresas visuales, así que asegúrate de llevar tu cámara y bien cargado tu celular para capturar todas estas joyas artísticas que se verán muy bien en tus historias de Instagram. Ahora hablemos de la comida, y digo hablemos porque si piensas comer aquí, deberás estar preparado para rasgar bien tus bolsillos o inflar tu tarjeta de crédito.
porque los precios en este lugar son algo cariñosos. Con decirte que una taza de café te puede costar $15, a lo que le deberás sumar los famosos taxes o impuestos de la Florida, que le añadirán al valor publicado un 7% más. Ah, y no se te vaya a olvidar la propina, que aquí en Miami es obligatoria en algunos lugares. El Design District ofrece una variedad de opciones gastronómicas, desde restaurantes elegantes hasta acogedores café. Si eres amante de la comida, este es tu lugar. Si tu bolsillo está algo apretado, pero igual te quieres dar el gusto de comer en el Design District, entonces debes venir a Mia Market, un salón que alberga diferentes chefs locales y cuyos precios, comparados a los otros lugares de comida de la zona, son un poco más baratos, pero no por ello dejarán de ser una experiencia culinaria deliciosa y única. Pero lo mejor de todo no es necesariamente la comida, sino la atmósfera del lugar. El ambiente que aquí se siente es simplemente contagioso. La gente viene a disfrutar, explorar y ser parte de esta comunidad creativa. Te sentirás como en casa. Ya, pero de nosotros, por el Maserati no te lo vas a poder llevar. Un Rolls Royce. Wow. Un Rolls Royce. Yeah, I like it. Wow. Definitivamente hay que manejar uno de estos para poder venir a comprar aquí. Yeah. Wow. Gabriel. Yeah, I'll have your medal. Un gran roller. Un Maserati. Wow. Esto es como para venir y soñar, que sí se puede algún día. Con esos 3 carros que acaban de ver, cualquiera soluciona su vida. Wow, tremendos carros los que se encuentran en esta zona. Y es que claro, para venir a comprar aquí hay que tener bastante billete. Pero bueno, si tú no tienes para montarte en un Porsche o comprarte una cartera Louis Vuitton, no hay problema, siempre puedes venir, caminar y soñar. Es importante anotar que el Design District se organizan eventos culturales durante todo el año, desde exhibiciones de arte hasta presentaciones en vivo. Incluso el distrito es sede del Art Basel, la feria de arte contemporánea más importante del mundo. Consulta tu calendario para ver si puedes asistir a alguno de estos eventos durante tu visita. Bueno,
Eso es todo por hoy desde el Miami Design District. Espero que esta guía te haya ayudado a planificar tu visita. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con otros viajeros. Nos vemos en el próximo destino lleno de aventuras. Hasta luego.